primera, pastor. La primera es Isaías, pastor, 19, pastor, 19, del 11, pastor, Isaías 19, del 11, pastor, al 25. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Pastor, pues no sé, la verdad sí sé que el Señor está entregando una revelación, pero no la tengo muy clara. Bueno, oremos a ver qué dice el Señor. Amén. Pastor, sigue hablando también de las iglesias, pastor, de la iglesia de Jesucristo. El Señor nos está hablando a través de su palabra de Isaías 19, del 11 en adelante, nos está hablando de que la iglesia, ¿no? La iglesia, Él ha colocado cabeza y no cola, pero como cabeza de la iglesia, muchos han andado en la carne, pero muchos que han tenido que pastorear a las ovejas de Jesucristo, han andado en la carne y han llevado sus ovejas al matadero, pastor. Las han llevado y por medio de sus consejos en la carne, pastor, por medio de sus han hecho errar esas ovejas, pastor. Y han predicado bajo la idolatría. Y el Señor está diciendo bajo la idolatría porque han idealizado a esos pastores, han idealizado a esos gobernantes. Pastor está hablando a nivel del mundo, pero está centrándose en la iglesia de Jesucristo, pastor. Se ha idealizado a todos aquellos que han sido reyes, príncipes, pastor, y ellos mismos son los que han hecho, han buscado mediante la carne y han elegido bajo sus propios medios y no con el Espíritu Santo, a sus príncipes, a sus reyes, a sus líderes, y no han estado, y son esos mismos reyes que han recibido de parte de ellos cuando han estado gobernando, han recibido el consejo de ellos mismos, muchos de esas ovejas, muchos de los seguidores, porque han recibido antes de la carne y la carne se les ha entregado, pastor, se les ha entregado y han ido a buscar el consejo prudente, aparentemente, de aquel sabio, pero en la carne y no en el espíritu. Y es allí donde ahora el Señor dice, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos, si han ido al matadero y directamente aquellos que cogieron en la carne y no en el espíritu? O sea, saciando su propia conveniencia, porque no solamente los reyes, los príncipes, los gobernadores, los pastor, los alcaldes, los gobernadores, todos los dirigentes del mundo entero, pastor, son los que han actuado en la carne. Es el mismo rebaño, es el mismo pueblo de Dios que ha permitido porque ha buscado, son sus propios intereses, y el Señor ha permitido que se suban allá aquellos que los van a gobernar, y ellos han recibido los consejos y han estado en su confort, agradando y recibiendo lo que querían recibir, pero ahora que se les ha venido y se les viene, pastor, se viene más y más destrucción y más juicios, pastor. Ahora que se vienen todos esos juicios y siguen llegando esos juicios, están buscando el consejo de aquellos que idealizaron, pastor, y no los encuentran. Se han desvanecido. No están los consejos porque ni ellos mismos se han identificado como cabeza, sino como cola. Porque ya se han dado cuenta, muchos de ellos, que si no claman al Señor, nada son, nada son. Han destruido la familia de Jesucristo a nivel mundial. Han destruido por medio de la idolatría. Cuando habla de la idolatría no solamente está hablando de las imágenes, dice el Señor, también de aquellos gobernantes, de aquellos pastores que se han idealizado en la carne. No han buscado el espíritu, pastor. El Señor nos dice a través de su palabra, nos está diciendo que ya de esto nos había hablado tiempo atrás y nos sigue hablando. Nos sigue hablando, porque al final, si usted, yo, todos clamamos en el Espíritu, el Señor dará la bendición en medio de toda la tierra. Él está permitiendo la destrucción, los juicios, para que vengan las promesas. Amén.
Aló, pastora. Vendrá la promesa del Señor. Aló. Nos habló sobre lo que han ido sucediendo, pastor, sobre esos juicios, sobre esas promesas. El Señor se glorifica a través de esas promesas, pero primero está el fuego, la purificación, porque Él nos estaba hablando y nos está hablando de la idealización, de idealizar al ser humano, ¿no? Por medio de la iglesia, llámese presidente, llámese gobernante, llámese pastor, idealizando mediante la carne, buscando el propio provecho del mismo pueblo de Dios, de la misma oveja, ¿no? Entonces, cuando ya se han subido eso allá, entonces, y ya ahorita están viendo los juicios, y las ovejas están desorientadas, pastor, están buscando los consejos de aquellos que subieron por elección, pastor, por elección estuvieron allá para satisfacer sus propios deseos, están buscando los consejos, están buscando cómo respaldarse de ellos, pero a ellos se les despareció todo porque no son cabezas sino solas también. Ellos están igual o peor desorientados que las propias ovejas. Entonces, ellos mismos se han dado cuenta, muchos de ellos, que ellos sin nada, el que Dios nada son, y el Dios nada son, y el Señor lo ha permitido. Entonces están unos contra los otros desorientados, sin saber dónde pegar, porque no hay Dios más grande que el Padre Celestial. La soberanía es de Dios, no del hombre. Y pues allí hay una promesa también. Hay un juicio, ¿no? Hay un juicio que se está dando y se va a seguir dando. Pero ¿Aló? No lo oigo bien, pastora. Acomódese porque el sonido está muy irregular. ¿Cómo? Pues eso fue lo que nos ha manifestado el Señor a través de su palabra, el Señor a través de los dichos de su boca. Entonces, pues que seguimos orando para que se cumpla la palabra del Señor y no la nuestra, sobre los juicios, la purificación, y ahí está, la vida eterna y las promesas. Ahí se cumple aquella palabra que dice, ciegos guiando ciegos. Amén. Muchos de los que estuvieron en los púlpitos creían que veían y no veían nada. Y las ovejas permanecían allí creyendo que estaban siendo muy bien direccionadas y también estaban ciegas. Pues, ciegos guiando ciegos, esas son palabras que no les gusta oír a muchos, pero es lo que el Señor está mostrando. Idolatría, idolatrando a los líderes. Muchos salimos corriendo cuando vimos esas cosas y quizás en su momento de pronto ni entendíamos, pero ahora el Señor nos da claridad en las cosas. La gloria es para Él. Amén. No muy lejano, pastor, suceden situaciones en las cuales no entramos en nombres ni en detalles, pero no muy lejano suceden situaciones en las cuales hay reyes, por así decirse, hay pastores, hay líderes de la iglesia, ¿no? Hay líderes de la iglesia que encabezan la iglesia, ¿no? La dirigen, y de un momento a otro el Señor permite que caigan las cabezas, Él permite. Sí, Señor. Así porque sean predeterminados o no lo sean. Exacto. El Señor lo permite. Sí, ¿por qué? El Señor lo permite, pero ¿para qué? Porque hay juicio sobre el pueblo. Exacto. Sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque ahí es donde muchos se volverán al Señor y muchos se apartarán. Y la palabra del Señor nos dice en esta hora, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ya? Los que son del Señor. Amén, así es. Así es. Es que pues ese es el llamado que el Señor ha venido haciendo. Por eso Él dice
que el tremendo, Dios mío. Por eso el Señor dice que el arrepentimiento tiene que ser genuino. Sigue hablando y sigue diciendo las cosas para que, no para que la gente se sienta criticada o perseguida, no. Es como, sino que se está haciendo es el propósito, se está cumpliendo el propósito por el que he dado la palabra. La palabra no se da Amén. para congraciarse con la gente, con ninguno, sino para que las almas se arrepientan de corazón y busquen su salvación, sea el que sea. Sea el que sea. El Señor no da su palabra para que uno se congracie con otro, para que digan, vea cómo son de buenos predicadores, vea cómo son de espirituales. No, eso no es el objetivo de la palabra. Para que digan, no, mira ese pastor como es de sabio, como sabe, como es de ungido. No. O ese profeta, que ese profeta no, todo lo que dice se cumple. No, ese no es el sentido. El sentido es que la persona escuche la palabra de Dios, se autoexamine, corrija donde tenga que corregir y venga a los pies con un corazón contrito y humillado. Amén. Se tenga título o no tenga título. La gloria es para el Señor. Amén. Siga, pastora, con la oración. Ya las habíamos leído. Ya, yo las había marcado y no fueron, no, ya las habíamos marcado. Ya Tenemos una palabra en 2 de Corintios. amén. Y a mí me acaba de dar otra también, pastor. Amén. Segunda de Corintios, ya la voy a marcar. Y a mí la que me acaba de dar es Primera de Tesalonicenses 4, pastor, del 1, pastor, al 12. Primera de los Tesalonicenses 4, del 1 al 12, listo. Vamos a... Del 1 al 12, voy a buscar a Corintios. La palabra que el Señor nos está dando y también nos está dando su revelación a través del Espíritu, ¿no? Él nos está dando la revelación a través del Espíritu Santo de Dios. Él dice que todos aquellos que andamos en el Espíritu, pues escuchamos en el Espíritu. Los que andan en la carne no pueden escuchar en el Espíritu porque están en la carne, pastor, y que toda la revelación que Él nos da viene de Él, del Espíritu, porque se habla en el Espíritu y en el Espíritu se recibe. Eso es lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. Exacto. Que el hombre para juzgar todas las cosas debe dejar de ser natural y pasar a lo espiritual. Amén, amén. Debe buscar la presencia del Señor, estar en su secreto para recibir la revelación que el Señor da estando allí. Amén. Porque no hay otra manera de recibir las cosas sino a través del Espíritu. No de la carne, no de las cosas del mundo, no la sabiduría del mundo, no los conocimientos del mundo. No estamos menospreciando el estudio del mundo, pero la palabra aquí nos está hablando que la sabiduría verdadera, la que salva, se recibe en el Espíritu y en la presencia del Señor, que es lo que le da la facultad al hombre para juzgar todas las cosas y no ser juzgado por ninguno. Amén, amén. Porque lo hace en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a mi Padre Celestial. Nos vamos a través de la palabra en Primera de Tesalonicenses 4. Sí. Del 1 al 12. Del 1 al 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Gloria al Señor, recibimos la promesa en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor nos está diciendo que si nosotros queremos recibir las promesas que Él nos ha entregado, pues tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra, haciendo la vida que agrada a Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, y no nos está diciendo solamente a nosotros, pero nosotros somos parte de la Iglesia de Jesucristo, de los predeterminados para la salvación. Está enviando la palabra a través de todo el mundo, pastor, y está hablando también de la Iglesia de Jesucristo, de todos los hijos de Dios, de los predeterminados para la salvación, inclusive, pastor, de aquellos que aún no conocen la palabra del Señor y que han conocido y que se han apartado
escuchado la palabra del Señor. El Señor está enviando y llamando a su pueblo a que agrade con su comportamiento, siguiendo sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos, agraden al Señor para que se puedan cumplir las promesas que Él tiene para el pueblo de Dios. El Señor nos da instrucciones precisas a través de su palabra, diciendo que agrademos, es la voluntad, agrademos al Señor para que nosotros, a través de nosotros, no hagamos lo que creamos en nuestra propia carne y en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, santificándonos cada día más. Y Él está hablando, cuando Él habla de la fornicación y nos dice que nos apartemos de la fornicación, Él está hablando, cuando habla de tener su propia esposa en santidad y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, está hablando ¿De la qué? De la propia iglesia, de no andar de aquí para allá y en un lado y en el otro, pastor, de no andar, pastor, de andar en santidad y no andar como los gentiles que no conocen a Dios, andar de un lado al otro, buscando su propia satisfacción, pastor, sin buscar en el Espíritu. Es la iglesia de Jesucristo que es el propio cuerpo de cada uno de nosotros. Ahí mora el Espíritu Santo, ahí mora la presencia de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Dice que no agraviemos ni engañemos al hermano, pastor, que no lo agravemos ni engañemos ni lo llevemos a los senderos que no conocemos del Señor. Que el Señor nos está diciendo que nos apartemos de toda inmundicia para que así mismo seamos santificados y que escuchemos bien la palabra, que la escuchemos, que enviemos la palabra de la iglesia de Jesucristo al mundo entero, y no se deseche la palabra del Señor, porque Dios ha entregado su palabra a través del Espíritu Santo. Si se quieren las promesas, recibir las promesas, no apartarse de sus preceptos, mandamientos, y no andar en deslealtad, buscando iglesias, sino buscando el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra en el Espíritu. En cuanto al amor, Él no nos tiene que hablar de eso, porque acerca del amor fraternal dice: no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, os améis unos a otros. El Señor nos está hablando que de eso no tiene necesidad de hablarnos, porque ya lo sabemos y muy bien, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero sí, que seamos leales, no a la iglesia, sino al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, para no contristarnos, no contristar el Espíritu Santo del Señor. Y que hagamos la obra más y más a través del Espíritu, para que abunde la palabra del Señor a través del Espíritu y no de la carne. Que siempre tratemos de estar en paz, en tranquilidad, los unos con los otros, y no descuidemos lo que Él nos ha dado para hacer, porque es la bendición, pastor, es la bendición. Y Él nos está hablando con la obra de nuestras manos, también a nivel de la iglesia, a nivel de lo que Él nos mandó a hacer, ¿ya? Tanto aquí en la tierra, pastor. Él nos ha mandado también a predicar la palabra, de dar el evangelio sin engaño. Nosotros nos encargamos de hacer lo que tenemos que hacer, que Él se encarga de lo de nosotros, pastor. Él dice que andemos por los caminos que son del Señor, con todos y aquellos que, aunque no conozcan la palabra del Señor, nosotros enviamos la palabra, tratando siempre de dar las enseñanzas en el Espíritu. Y no nos faltará nada, pastor, nada nos faltará. Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Acabamos de leer entonces Jeremías capítulo 1 del 7 al 19. Siga, pastora. Amén, 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 amén. Pues, pastor, el Señor nos está dando a través de sus palabras, así, pastor, que nos está diciendo que no temamos, que nos levantemos del Espíritu, porque Él ha estado y estará por siempre y para siempre con nosotros, que sigamos haciendo
porque Él nos ha mandado en el Espíritu y no en la carne. No retrocedamos, sino que fuimos para adelante en el nombre de Jesús. Nosotros, como pueblo de Dios, somos la ciudad fortificada que el Señor ha colocado como cabeza y no como cola, la columna de hierro, como muro de bronce contra todo está esta tierra. Dice, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo a través de su palabra? Que no debemos temer, porque así se levanta el enemigo espiritual, así se levantan los grandes hombres, los grandes hombres. El Señor está con nosotros en el Espíritu y no nos dejará ni nos abandonará. El Estado estará y está siempre con nosotros. Y el Señor nos está diciendo a través de su santa palabra que tenemos que pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán, porque Él siempre estará y está y ha estado con nosotros para librarnos de todo mal y de acechanza del enemigo. Amén. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.